愛している、恋している、まるでアイドルラップの中のような脳細胞の経済学。その愛の国にぶっ込みには盲目になるアイマスクをつけるような自分に対しての妄想冒涜行為。アイドルコラージュ寸前。痛い最大者も媒体関係者も関係ない。嘘つきになりそうな自分にバイバイ。どこまでも進むかれることを恐れながら、まだ先を見据えていくのかどうかまたその感覚を忘れませんように。Bienvenidas a Portati, estas charlas sobre manga, anime, poesía y cultura japonesa. Hay adaptación, tenemos unos novelista, autor, poeta, persona general, sí. He escrito libros como Libros, Endo, Repoa, el último libro que acaba de salir, nada, es disponible en la editorial del entonces, revista de cómic, revista de clases, cuales como pensar. No sé qué habíamos hablado sobre la universidad. Esto es mujer, esto es algo que sabe un poquito más. Si hablo así, se me oye la voz, porque aquí es cuando se dice vale, primero, muchas gracias a David por invitarme a venir a tomar. No sé, como muy interesante. Gracias a Lau para conocernos aquí en este sitio y sobre todo gracias a los que nos habéis venido. Si no estuviera ahí, pues no antes de empezar, voy a hacer un aviso y apuntar un poquito a la estructura de la charla para que vayáis un poco de ventaja de información del tema. ¿Vale? Lo primero es que no habrá turno de preguntas y demás al final de la charla. Para hacerlo un poquito más ágil, si en algún momento alguien quiere que me pare, que me avise alguna cosa, tiene alguna duda que me surge en el momento en el que estoy hablando de nada, levanta la mano cuando estuviéramos en clase, paramos y hablamos. Si tenemos que salir del guión y tirar otros temas, pues tiramos otros temas, vamos a interesante para todos, mucho más. Lo segundo, explicar un poquito cómo va a ser la charla. La verdad que he estado en dos bloques, como veis se titula Difusión Diálogo, porque me interesaba hablar, por una parte, de qué influencia tiene la poesía sobre el anime, y luego qué influencia tiene el anime sobre la poesía. Especialmente sobre la poesía contemporánea, también nos vamos a centrar un poquito en poesía española, porque esto es un poquito más entonces, cada uno de estos dos bloques, o sea, qué influencia tiene la poesía sobre el anime, qué influencia tiene el anime sobre la poesía, tiene a su vez dos partes. Una que sea un poquito más teórica, intentaré que sea lo más ligera posible y más, para que fluya un poquito más rápido. Y luego una parte en la que ponemos un par de ejemplos y veremos si la teoría que yo he planteado funciona en el ejemplo. Esperemos que sí, porque si no, nada. Entonces, creo que no tenía que avisar nada más. ¿No? Vamos a empezar por el principio de todo. Tenía que ser ¿qué es la poesía? Vamos a ver si podemos desarrollar una explicación sencilla
poesía es algo relativamente sencillo. De hecho, yo defiendo que quizá sea la forma literaria más sencilla de entender, y quizá no tanto de entender como de aprender, como de así y de también extraer un significado. Aunque paradójicamente es muy difícil de hacer. La poesía es un arte que básicamente esclaviza a los poetas. No sé si conocéis muchos poetas, tenéis la desgracia que conocer a muchos poetas, pero son básicamente esclavos de la palabra. La poesía en realidad es muy esclavizada. Y lamentablemente en los últimos tiempos parece que sea algo muy difícil de leer. En realidad ya veremos las dificultades más o menos malentendidas de la poesía, que no pone nada. La poesía, de una manera muy simple de explicar la poesía, que como lo digo yo siempre, es que es la descripción, buscar la descripción más perfecta posible de cualquier más perfecta posible de un lugar, de un objeto, de una idea, de un sentimiento, de un momento concreto, cualquier. Siempre buscar esa definición lo más perfecta posible. Algo bastante sencillo en realidad. Pero quiero describir algo de la forma más perfecta posible. Ni siquiera exacta, sino perfecta. Ahí radica precisamente la dificultad. Esa forma más perfecta posible se obtiene buscando lo que es la palabra más precisa posible para esa descripción, para un matiz en esa descripción, luego la unión lo más perfecta posible de una palabra con la siguiente y a su vez con la anterior, luego las anteriores las que están por llegar, luego dar una forma concreta a ese conjunto de palabras mediante el sonido, mediante el ritmo, a veces mediante la métrica, la rima, mediante cómo disponemos las palabras en todo el espacio de la página, todo dedicado a la poesía a buscar esa forma más perfecta posible de descripción de cualquier cosa. El poeta Biku, poeta chino, que no tiene la muy al caso para la charla, decía que lo esencial es tener una palabra expresiva, un pensamiento justo y bien desarrollado. Luego desde un poquito más, bajo que me encanta. La alegría que se siente creando fue la que más apreciaron los sabios de otros siglos. El autor disfruta de la vacío de nada y encuentra la existencia. Examina el silencio y le arranca sonidos. Hace la vez de inmensidad de una hoja y brotar la perfección universal de un corazón que solo mide un punto. Amplía la palabra que se toma con madre, la ordena y la vuelve aún más profunda. Despide su perfume con una planta cargada de flores colorosas y crea una abundancia perfecta, parecida a un bosque de ramas verdes. Es como un viento puro que sopla en tormenta, como cúmulos de nubes voladores pasados. Disfrutar el vacío y la nada y encontrar la existencia. Sencillísimo. ¿Verdad? No, pero nos entendemos. Vale, con esta idea más o menos general de mente, que es explorar el vacío y la nada y encontrar la existencia, lo que está apuntando sobre todo es buscar la forma más perfecta posible de describir algo. Ya tenemos una definición de poesía en la que trabajamos para poder analizar el tema que nos está en ello. Nos vamos a centrar en esta primera parte de la charla, que es, vamos a investigar un poquito por encima qué es la poesía japonesa. No es mi intención hacer una genealogía completa de lo que es la poesía japonesa, más que nada porque ni es el momento ni es el lugar, y sinceramente me quedo preparado para hacer algo así. La poesía japonesa hace rato que aún ha existido como forma de arte por derecho propio desde la dinastía Tang. Pueden hacer desde el 618 a 907 de la era moderna. La poesía floreció en China durante ese tiempo y su influencia se extendió hasta la cultura japonesa. Kojiki, que se escribió en el 712 de la era común, y Nihon Shoki, que es otro libro que se escribió en el 720 de la era común, son los dos libros más antiguos que se conocen. Son colecciones de mitología, historia y poesía del periodo Nara, que se escribieron principalmente en China. La poesía
tradicional japonesa se conoce como waka. Luego le pasaremos a ustedes. En Japón, la costumbre es que la poesía se reuniese en antologías y el libro más antiguo, específicamente de poesía, que se conoce, es un compendio de 20 volúmenes de waka, llamado Manyoshi, y se imprimió en el siglo VII. La colección incluye 265 chokas, que son una forma de levantado, y 4.207 tanas. Son unos poemas un poquito más. La colección de poesía más famosa, tanto en Occidente como en el mismo Japón, para nosotros en Occidente quizás sea el cuento de Genji, de Murasaki Shikibu, y el libro de la moda de Sei Shonagon. Ya vamos de más o menos principios del siglo con los siglos, como podemos ver, tiene muchísima historia, vamos del siglo VII hasta hoy en día. Con el paso de los siglos ha habido decenas y decenas de formas diferentes de entender la poesía en Japón. Sí que tiene una cosa común, es que siempre se diferencia por temas y por cara, que son los métodos silábicos con los que entienden la poesía en Japón. La poesía japonesa es considerada moderna, es aquella que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta ya no se llama waka, sino que se llama kendai shi, o poesía contemporánea, se produce literal como poesía contemporánea. Entonces, hemos dicho que hay muchísimos tipos, he traído los 10 tipos principales de poesía, de música que primero porque son los más conocidos, luego veremos que son los más reconocidos. Primero tenemos el haiku, que quizás es el que más le suena a todo el mundo, lo que entendemos por poesía japonesa cuando pensamos en poesía japonesa así desde que los haiku son, en un principio, funcionaban como la estrofa inicial de otra forma de poesía que veremos luego, que es conocida como ren. Haiku se convirtió en su propia forma poética, desde esta introducción hasta ser formas por sí mismo, hacia el siglo XIX, cuando fue rebautizado como haiku, antes se llamaba hoku, introducción a ese poema. Y el poeta Masao Kashiki fue quien lo rebautizó como haiku y le reconoció como una forma concreta de poesía. Aunque de todas maneras se pueden rastrear antecedentes de los haikus antes de que se renombrasen como tal, hasta prácticamente la poesía china del siglo VII, siglo VIII. Ya tenía formas muy similares a las del haiku. Mismo Masao Kashiki, que estamos hablando, fue uno de los 4 maestros de haiku más famosos, con Kobayashi Isa, Matsuo Basho, que va a ser la parte protagonista de esta charla, y Yoshua Son. Este último, Yoshua Son, era pintor y se dedicaba a incorporar haiku a cada una de sus pinturas. La incorporación de palabra a la imagen se conoce como haiku. Tradicionalmente los haiku no riman y tienen 17 sílabas, divididas estrictamente en una formación: 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Haiku moderno ya es un poquito más flexible y algunos utilizan un patrón de 5, 3, 5 y otros simplemente son 3 líneas que no riman. Los temas del haiku normalmente rondan la letra, hablan de las estaciones, del paso de una estación a la otra, se centran mucho en cuestiones ambientales, cuestiones de tiempo y cuestiones sobre todo de la naturaleza y todo lo que la segunda forma de poesía es el kanji. Esta es la más sencilla porque kanji es la palabra japonesa para la poesía china. Y por tanto incluye toda la poesía japonesa que se haya escrito en chino. Da igual la forma, da igual el tema y da igual la función. Toda la poesía japonesa que se haya escrito en chino es un kanji. Luego nos encontramos el ren, que surge alrededor del siglo XII y es una forma de poesía colaborativa. Se compone de 2, los más
estrofa, o a gusto del poeta, y la primera siempre es un juego, es decir, lo que luego sería el haiku. Y la forma que un poeta escribe una estrofa inicial, ese juego, que tiene estas 17 sílabas divididas en 3 líneas, y el siguiente poema escribe una segunda estrofa, que es una cosa, básicamente una cosa, con aproximadamente 7 sílabas por cada línea y sin acotación de número de líneas por poema. El patrón de estrofa se devuelve al primer poeta y si quiere contestar o añade pues tira de momento. Luego tenemos el resto. El resto también es poesía colaborativa y es de verso enlazado, es decir, alterna estrofas de 2 o 3 versos escritas por distintos poetas. El resto trata principalmente de más cómicos que muchas veces trataban directamente los sonetos. Y era a menudo una forma de entretenimiento cuando los poetas se juntaban en tabernas, en festivales, se dejaban un ratito para montarse algún recu y irse lanzando versos unos a otros. Luego tenemos el waka, que como ya dicho es la forma de poesía japonesa más antigua. Toda la poesía japonesa, la primerísima poesía japonesa que no nos encaja de además porque no tiene un carácter, una estructura tan marcada como el resto del juego. Sí que quiero destacar del waka que durante el periodo Heian, en el que los poetas japoneses pensaban que lo que daba prestigio y lo que realmente era culto era escribir poesía en chino, fueron las mujeres las que se dedicaban a escribir poesía japonesa. Entonces, gran parte del waka que ahora se considera femenino es el escrito principalmente el 99% de ocasiones por mujeres. Después del waka, tenemos el tanka, que el tanka es el nombre moderno que se le da a la poesía japonesa clásica ya estructurada. Literalmente, casi literalmente significa poema corto. La poesía tanka se caracteriza porque no rima y cada tanka consta de 5 versos con un patrón métrico de 5, 7, 5, 7, 7. Sé que es mucha ficha teórica, pero voy a enseñar algo. Como decía, el tanka tiene esa estructura muy fija, muy firme. Las primeras 3 líneas de un tanka, 5, 7, 5, se llama komi no fu. Más sencillo, frase superior. Las primeras líneas. Y las 2 últimas líneas son shimo no fu, o sea, frase mama. En séptimo lugar, encontramos los haikai, que es otra forma de verso encadenado, esta vez muy colaborativo, que incorpora ya la sátira y los juegos de palabras. Estos son poemas que, por norma general, sobrepasan los 100 versos directamente. Es una estructura un poco más libre, pero siempre encadenada. Hasta llegar a los 100 versos o sobrepasados. En octavo lugar tenemos el saku, que es una combinación de haiku y prosa, que se hizo muy famosa en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. En noveno lugar tenemos Kataura, son poemas de 3 líneas con unas métricas silábicas de 5, 7, 5, 5, 7, 7. Un Kataura también se le conoce normalmente como poema incompleto. La forma es también muy marcada, muy característica. Es un poema que un amante dirige a otro amante. Entonces, vuelve a ser un sistema de pregunta-respuesta. Un poema, un amante le dirige a su amante un poema de 5 sílabas, 7 sílabas, 8 sílabas, es una casi de haiku. Y entonces el otro amante responde con un poema con la misma estructura. Cuando se juntan los dos, se convierten en un caracol. También se le puede conocer, y es la última forma de poesía, también se le puede conocer como pseudónimo. Es cualquier forma de poema en forma de pregunta y respuesta. Pero pueden ser poemas de amor, también manejados por los Kataura, y es poema de amor de un amante a otro amante, la respuesta del segundo, que no es una respuesta del primero, no es una respuesta del segundo. No se encadenan, pero sí que al final deberían formar
al tema general de lo que se está hablando. Una mantega carece de textos fundacionales y apenas cuenta con algunas prácticas. Se cree que surgió con los primeros habitantes del archipiélago y sigue vigente hoy. Entiende que todo está vivo porque todo se transforma y es el fin. Basho, dice David Pablo, dijo que para escribir sobre un bambú habría que aprender de él, y aprender quería decir ser un bambú. Bambuarse es, para mí, el compromiso más radical y fiel, no solo poético, sino social, político y vital. Será poético, sí, además, esa experiencia se escribe. Puede parecer naif, pero en los últimos años las violencias han crecido. Habitar el espacio público es sinónimo de agresión, a veces verbal y otras muchas, demasiadas, de ataques físicos. Occidente se decanta hacia una extrema derecha ignorante y dañina, que no solo perjudica a los seres humanos, sino especialmente a los animales no humanos y al planeta en su conjunto. Por eso, la de compasión me parece apuntar a un término que hoy indicaría una revolución. El ritmo. Quería hacerte una pregunta, sí. Francisco. ¿Crees que, volviendo un poco sobre Akira, la película, año 91-92, que coincide un poco con ese boom en Occidente de un nuevo paradigma de expresión cultural a nivel musical, poético? ¿Crees que es un punto de inflexión que Occidente incorpora a su propia cultura para de alguna manera crear nuevas formas de arte? Y que curiosamente a partir de Akira haya 2 o 3 años después empieza a haber un cambio radical en la forma del anime y del manga respecto a la estética, y se olvide un poco de esa crítica a las formas sociales y a la forma en la que la sociedad está de alguna manera enrocada en hacer las mismas cosas siempre. Eso es un temazo, es un temazo. Yo creo que más que un punto de inflexión, Akira es como un punto de explosión. Claro, aquí hablaríamos de fenómenos bastante más complejos que simplemente el que una película o un campo estreche. Sí que está claro, como he dicho antes, que Akira lo que hizo fue abrir ese puente para que pudiese entrar el anime como forma, un vehículo cultural, un vehículo de transmisión de una cierta cultura. ¿Qué influencia o qué importancia tuviese Akira de por sí en obras occidentales? Habría que analizar un poquito más tarde, quizá. En Japón, desde luego, una influencia capital, porque de hecho, la película más cara que se había hecho hasta ahora cambió la manera de hacer anime de forma radical. Es que tendríamos que encontrarnos un poquito más tarde, la influencia explícita, o sea, la influencia explícita suficiente como para provocar un cambio de pensamiento, incluso casi político. Creo que vendría un poquito más después, y creo que el anime en concreto es más un efecto secundario o un ingrediente secundario, mejor dicho, que no, digamos, algo necesario. Es algo que flotaba en el ambiente, ha estado flotando en el ambiente desde los años 60, y en los 90 empezó a saturar bastante
ambiente y evidentemente que alguna influencia produjo en movimientos como puede ser el grunge, como fue el metal industrial y demás, pero no lo señalaría físicamente algo que provoca un punto de giro. Sería algo que estaba en la mente como estaba en la mente de muchas otras cosas también. Así que es verdad que a partir de aquí ya densidad de flow del ambiente es mucho mayor. Es raro algo, pero bueno. En realidad estaba acabando ya, con esta imagen tan bonita de materiales, porque no puedo no hablar de eso. Retomando un poquito, decíamos, como decía Sekiguchi, el ritmo de los cuerpos animados, también mencionaba Nieto, el eclecticismo de temas y de imágenes, de ideas, de sensaciones, de texturas, la velocidad del sonido, de las voces, las deformaciones del texto, como decía en último lugar la compasión, y un tema que también se odia mucho cuando se habla de anime, que es como, creo yo, muchos jóvenes, adolescentes, niños y tal, aprenden de la empatía a través del anime. Una de las diferencias que prácticamente nunca se señala en el punto del anime con respecto a la animación occidental es que el individualismo se entiende distinto. Hay muchísima colaboración en muchas piezas de anime. Los animes más populares para ellos incluso están muy centrados en la colaboración de unos con otros. Los problemas se resuelven juntos, nunca separados. No se resuelven porque haya un gran héroe. Ese gran héroe siempre tiene un montón de amigos alrededor, siempre tiene un montón de escalones en los que apoyarse y que hacen la obra. Y creo que conecta muy bien con la idea de compasión que intenta transmitir la misma Bolañete. Todo ello, decía, buenas cosas más, son elementos esenciales a tener en cuenta si queremos realizar una descripción lo más perfecta posible de la obra misma. Hemos visto como la poesía no deja de ser un arte sublime, una de las grandes artes, y que además es de más que sobrada y demostrada plasticidad y capacidad de adaptación ha influido en el anime. Hemos visto como la poesía influyó en el anime y de forma más somerizada como el anime está influyendo en la poesía, ha influido, sobre todo está influyendo a la poesía. No hace falta que explique a nadie, soy tampoco la persona adecuada para explicar en qué condiciones nos encontramos ahora mismo, tanto en Occidente como en Oriente, y en qué condiciones tenemos que habitar ese contemporáneo que muchas veces nos parece simplemente una bestia bastante idiota. Y que queramos o no ese contemporáneo que nos ha tocado habitar, que al final es el tema esencial, básico y prácticamente único al que los escritores y escritoras podemos hacer. Ahora mismo hemos dado un momento en el que no salimos de una crisis para entrar en la siguiente, salimos de la siguiente y entramos en la siguiente. Tenemos a la cultura absolutamente secuestrada por la industria del espectáculo en todas partes, en Occidente y en Oriente. Tenemos pandemias, tenemos guerras. Al mismo tiempo, en paralelo, el anime cada vez está impregnando más la cultura popular y se implica prácticamente en cualquier subcultura en la que podamos pensar. El anime cada vez es más importante dentro de la cultura del hip hop y del trap, y al mismo tiempo es muy importante, lamentablemente, sobre todo el uso perverso de su iconografía que dan otras subculturas como lo que viene a ser llamado la derecha alternativa y etc. Como poetas, como escritores y escritoras, es justo que reconozcamos, como hemos hecho hoy aquí, la importancia de algo como el anime. Mediante este reconocimiento, quizá logremos rastrear aún más herramientas que nos ayuden, decía ya, lo repito por última vez, a describir de la forma más perfecta posible, esa descripción más perfecta posible en la que nos embarcamos todos los escritores y de la que no vamos a poder salir ya, aunque la que no vamos a poder alcanzar jamás, que
que nunca lo haremos, pero que es a vez hoy más necesaria que nunca. Si os parece, yo lo dejaría aquí. He dicho que no había como de preguntas y demás, pero si alguien quiere aplicar algo, si alguien también quiere cagarse en los nazis como he hecho yo, adelante, por favor. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se encontráis bien? Interesantísimo. ¿Perdón? Interesantísimo. Bueno, Muchísimas gracias. me ha parecido. Pues yo lo dejaría. Para Es lo que he dicho. imparables. Es lo que he dicho al principio, claro, estamos hablando de anime y poesía. Son dos campos tan inmensos que es imposible reducirlo todo a una charla. Es que son dos campos que no caben en un libro entero. Tendríamos que hacer enciclopedia, etc. Pero que al menos haya servido como una introducción, como poder que cada cual pueda también rastrear buscar sus pistas de cómo se rastrear estas influencias. Este verbo de las reflexiones creo que está bastante claro. Y no sé, si no se os ofrece nada más. Muchísimas gracias. Respecto a la respuesta. Pero digamos que, hablando desde la ignorancia, en cierto modo ya en mí mismo, pero la consideración, digamos, común a propósito del anime o del manga, la ilustración, la historia ilustrada o la narración visual propiamente japonesa, desde un punto de vista occidental, considerando, insisto, el anime y el manga como una representación, no diré nunca, pero infantil, en ocasiones violenta, innecesariamente pornográfica o dosis pornográficos, innecesarios como que no vienen a cuento pero deben estar presentes sutilmente, insisto, en los elementos de violencia. Esta consideración vulgar del manga y el anime en Occidente, o en esta parte en la que vivimos, es una muestra de ignorancia. Sí, a mí me parece algo tan sencillo como el miedo que se ignora directamente. Es una forma, a ver, ya he dicho que no es una forma nueva, que la tiene de los años 60. Pero tiene su idiosincrasia, es una idiosincrasia nueva, es extranjera, está muy alejada de ciertos cánones que en Occidente están muy aceptados, porque tenemos una tradición muy larga también. ¿Tal? Y entiendo que son siempre una especie de tercera vez. No es que no lo entiendo, si no lo entiendo debe ser malo. Debe ser pernicioso y va a corromper la mente de nuestros jóvenes y nos va a bastar a Sí, pero creo que simplemente es eso, y que precisamente por eso están bien charlas como esta, como el resto del ciclo que se ha planteado, porque cuanto más se hable, más se conozca, más se vea que hay otros elementos de todo esto. No solo elementos propios de la anime, sino el contacto de una cultura con la otra. No me gusta mucho hablar de diferencias culturales y demás, pero sí que si podemos cogernos algo propio y extraerlo de ella, igual con más conocimiento, tendremos menos miedo y nos quitaremos ya de encima esos sanbenitos de que es pornográfico, de que es demasiado violento, de que es demasiado. Y quizá podamos empezar a entenderlo desde otro punto de vista. Hay otra perspectiva un poquito más sana también, y un poquito más rica, porque podemos extraer muchísimo de ahí, podemos aportar. Bueno, ahí va. Ella está pensando que sabrán estos de aquí. Que ahora mismo los chavales son los que están más avantísimos en esto. Y la verdad es que yo aprendo muchísimo a mis hijos, por ejemplo, que me han enseñado ahora. En realidad, a pesar de que podemos llevar un tiempo. Y por eso puedo defender que no es nada pernocioso, no es nada más que algo distinto, algo extranjero, algo ligeramente alejado de unas coordenadas que teníamos dado muy por sentadas y no tenemos que crear. ¿Os parece que lo dejamos entonces?
dejar de fumar y demás. ¿Qué vas a preguntar? Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haber pasado aquí contigo. Y nada, la web de la misma jornada y demás, seguramente podéis encontrar algún tipo de contacto en redes sociales, cualquier duda que se ocupa después, cualquier comentario, que luego me llega a casa y dice, hostia, esto que he dicho no estoy nada de acuerdo, voy a decir. En la página web está tu correo, podéis escribir lo que queréis, insultarme y lo que queréis. Podéis hacer un Bizum, eso mola mucho más. A propósito de la definición de poesía, es el modo más perfecto de describir un aspecto de la realidad. El intento de descripción más podría definir y su diferencia entre la poesía y la ciencia, o es su prejuicio occidental como muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque podríamos... No es lo mismo la perfección que la precisión. Exacto. Podríamos extrapolar ahora mismo la misma definición a la ciencia. La ciencia siempre se ha dicho que la ciencia es la búsqueda de la verdad absoluta, la búsqueda de esa verdad que tiene que estar escondida en el centro del algo. Podemos decir que la ciencia es la búsqueda de la descripción más perfecta posible del mundo. ¿Cómo describe la ciencia el arte? ¿Cómo describe la ciencia un sentimiento? Más cerca que está la ciencia de describir los sentimientos a través de una serie de reacciones químicas y electroquímicas que hacen patatas. Pero siempre queda ese punto. Y ahí la perfección no existe de la inconsciencia, y escarbando. A mí me gusta mucho, bueno, la filosofía de la neurociencia, yo soy filósofo y esta rama en particular me interesa muchísimo. Y hay muchas veces que se roza directamente la poesía. Llegamos a un punto en el que solo podemos especular en busca de esta perfección. La perfección no existe. Filosóficamente podríamos partir del punto de que la perfección no existe, pero la búsqueda de la perfección es absolutamente legítima. Con lo cual, intentar acercarse, sabiendo que no se va a llevar a la perfección, intentar acercarse cada vez más, que es un ejercicio de la ciencia, tal como yo la entiendo, creo que la ciencia lo que busca es una descripción del mundo y de las cosas y fenómenos del mundo. Se olvida mucho de los kantianos, se olvida mucho de los fenómenos y de la descripción de los fenómenos más imposibles, más imposible, debemos dejar de decir creo que se olvida mucho de ciertas descripciones que también son muy importantes en los trabajos de los materiales. Por eso me gusta esa definición de poesía como la búsqueda de la descripción más seria. Incluso la poesía puede incorporar a la ciencia en busca de esa descripción. Yo voy a describirte cómo es el paisaje que veo por la ventana cada día en mi casa. Y puedes dedicar 2 páginas de un poema sobre el paisaje que ves por la ventana de tu casa a explicar las reacciones químicas que se están produciendo porque la atmósfera está alterada a esta hora de esta manera. He incorporado, me parece muy bien todo esto, a mí me está afectando de esta manera, lo reflejo así. Cogerlo como elementos y buscar siempre esa descripción lo más perfecta posible, que no va a llegar nunca, pero que se acerque lo más. Y ahí se puede aprender mejor la declaración de Basho a propósito de los 3, 4 Hayakus a 50, si hace bien que es maestro. Aquel que realiza 3 o 4 demostraciones o postulados científicos en principio no negativos, 3 o 4 esos científicos y que la ciencia supera a los maestros. ¿Sí? Otra vez, muchísimas gracias por venir. Es que me gusta mucho esto de los intercambios, me pasa muy bien. Bueno, Francisco, que has venido desde Barcelona a Coruña. Un placer.
gran escritor y mejor persona. Y bueno, esto es un debate de parte de Zero Experiments de Luca Palazzi. Y bueno, creo que se guste y vamos a estar aquí en una nueva edición de este tipo de charlas. Ciertos que dicen no la japonesa cotidiana, y cuando se ofrece un regalo, uno de esos el papel. Pues acabo de meter la bomba. No, yo.